Y vamos, continuamos adorando al Señor con su palabra. Y el tema de hoy es está padre porque a veces le dices a una persona, oye, ora por mí. O a veces me dicen a mí, oye, ¿puedes orar por mí? Y yo, sí, pero digo, ¿pero por qué oro? O sea, no me dijo qué pasa, qué está pasando, qué está viviendo. No me dice nada, ¿no? Y esto tiene un poquito que ver con el tema de hoy. Porque, acuérdate, abre tu Biblia en Primera de Juan. Ese es el libro que vamos a terminar el día de hoy. Eh, Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Me voy un poquito más para aquí. Ahí está bien. Y yo quisiera pedirte ahorita que vamos a orar y a estudiar la palabra, eh, que le pidas a Dios que su palabra corra, que su palabra realmente llegue a tu corazón, que la palabra de Dios que hoy vamos a escuchar, a meditar, realmente surge un efecto en tu vida. Realmente esta palabra sea aplicable el día de hoy y en la semana. Porque a veces venimos cada domingo sí, el tema ay, sí, Dios, no, estuvo muy bueno y no. O los típicos, como te decían unas personas, ¿no? O las pedradas, no, pastor, pues qué me sabe, ¿no? Pero realmente que Dios transforme tu vida, porque Dios no vino a cambiar tu vida, Dios vino a transformar nuestras vidas y la quiere transformar a su imagen. Dios quiere que te parezcas a su Hijo, a Jesucristo. Por eso vino Jesús en hombre, para ver a Dios, porque no lo podíamos ver. Entonces, iglesia, en estos días, desde el 1 de enero hasta acá, Dios está siendo muy, muy claro, muy audible. No sé si lo has escuchado. Dios nos da esta palabra para empezar el año en Primera de Reyes y nos dice, esfuércense y sean hombre. Ese es el consejo que le da David a Salomón cuando a Salomón joven va a reinar Israel. Imagínate. Y ya había habido un golpe de estado con su hermano Adonías, que quiso él ponerse en el trono. Y David le dice, esfuérzate y sé hombre. Y eso yo les dije a ustedes, esfuércense y seamos responsables, seamos hombres, seamos valientes. La semana pasada Dios nos vuelve a hablar y nos dice, para esforzarse y seamos valientes y seamos hombres, nos dice la semana pasada Dios, llénense de su espíritu. Porque el Espíritu de Dios nos va a hacer que nos podamos santificar, nos vamos a apartar. No, ¿quién de ustedes dice, no, ya el lunes ya le voy a echar acción? Y no, llega el lunes y ni le echas acción y la riegas encima. Porque no es la fórmula es llenarnos de su Espíritu. Dice la Biblia, les voy a dejar un consolador. Y el Espíritu Santo, el ayudador. Inclusive lo recalcamos en el discipulado de los jueves. Dios nos volvió a decir, obedezca. ¿Cómo es que no puedo obedecer? Claro, porque no nos llenamos de su Espíritu, iglesia. Entonces, en esa entrada, estamos ahora en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, vamos a ver a partir del día de hoy, del 13 al 20 solamente esos versículos. Y dice, vamos a leerlos, y te parece si al final oramos. Dice el versículo 13 de 1 Juan capítulo 5. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice el versículo 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero y su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a orar para empezar con los versículos, ¿no? Padre, Señor, que tu palabra corra, Señor, a través de nuestros corazones. Señor, ayúdanos a entender lo que hoy tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. En esa aplicación, Señor, ayúdame a ser valiente, Señor, y a aplicarle en mi vida, en mi familia, en mi alrededor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene, seamos llenos y tengamos gozo, Señor, a través de las circunstancias, de los problemas de día a día, Señor. Tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento y esa la obtenemos solamente a través de tu Espíritu, Dios. Gracias por este tiempo, en el nombre de Dios Jesús. Amén. Regresemos al versículo 13 porque dice, estas cosas os he escrito, ¿cuáles? Las que vimos la semana pasada. En el discipulado que estamos viendo los miércoles, dice que nos teníamos que aprender este versículo. Primero de Juan capítulo 5 era el versículo 11 y 12, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El Espíritu Santo nos ayuda a dar testimonio, no un buen testimonio de mí, de que soy buena persona, sino nos ayuda a dar testimonio de Jesús. Y lo decía la semana pasada, es un gran problema del cristiano, que no damos testimonio de Jesús. Damos testimonio de ser buenas personas. No robamos, no tomamos, o no sé, cualquier cosa que la gente diga, ay, es mío un buen agente Israel. Y le digo, pues pregúntale a mi esposa. Y yo digo, no, hombre, es bien, todo contrario. Pero Dios, a través de esta carta, nos invita a dar testimonio de Cristo. De eso es lo que nos invita la palabra. En eso viene el versículo 13 que dice, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Primero la palabra creéis y luego les decía, ¿no? ¿Cuánta gente no conocemos que les hablamos de Cristo y dices, es que estoy tratando de creerte? Estoy tratando de creer a Dios, pero no. No sé, aquí la Biblia no dice tratar o intentar, dice todo aquel que en Él cree que tiene vida eterna. Es todo lo que hay que hacer. Pero dice aquí, hay un para. Siempre que veas en la Biblia un para, es porque hay un propósito de lo que estamos leyendo hoy. Dice, para que sepas que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esa es una pregunta, ¿realmente sabes que eres hijo de Dios? ¿Por qué sabes que eres hijo de Dios? ¿Por qué crees que eres hijo de Dios? Esas son preguntas que a veces la gente de nuestro alrededor dice, no, yo soy hija de Dios. ¿En serio por qué? ¿Por qué crees que eres hija de Dios? Entonces, todas esas preguntas yo me las empecé como que a pensar
Y el 14 nos viene a hablar algo muy interesante porque dice, y esta es la confianza. Cuando tú sabes las cosas, estás confiado de que sabes, ¿sí o no? No, pues sé que esto, ¿no? Estoy tranquilo porque sé que, o cuando estamos en un problema, sé que Dios está en control. Pero estamos todos friki, ¿no? Ay, no, no, y mejor le pido a fulano. A ver, si tú sabes que Dios está en control, la, el resultado de saber es que hay una confianza. Por eso dice el 14. Es como la Biblia te va hilando. ¿Sabes? Sí. ¿Crees? Sí. Bueno, tienes que tener confianza, dice el 14. Y esta es la confianza. Pero ¿qué tenemos en Él? Porque a veces nuestra confianza está en que, pregúntale a cualquier persona, eh, mientras tenga salud, lo que caiga, ¿sí o no? ¿Dónde está su confianza? ¿En su salud? ¿O la gente está confiando más en un carro? ¿O confiando más en un trabajo? ¿O confiando más en otras cosas que no sea Dios? Ten cuidado en quién estás confiando. ¿En quién confías? En medio de una circunstancia. ¿En qué? Y sabes que esa confianza se pierde cuando todo está bien. En el aspecto de no me falta dinero, estamos salud, todo normal, mi familia. Y tu confianza empieza a caer en otras cosas. Es bien peligroso. Mucha gente tiene más confianza en el dinero, lamentablemente. ¿Hay dinero? Está bien, me doy buena vida. Pero dice aquí en el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él. Fíjate cómo empieza la palabra. Dice y coma, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Oh, tengo confianza, sé que mi Dios me puede ayudar, tengo confianza, entonces le voy a pedir y Él me va a oír. Pero dice el 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué cosa le has pedido a Dios que no te la ha cumplido? No, yo le pedí una casa en Senderos, en las villas, decían ahorita. Y no ha llegado la casita. Se me hace que Dios no me oye. O te puedo preguntar, todo lo que tú oras, ¿estás seguro de que Dios está escuchándote? ¿Sabes? Y tienes la confianza de que yo lo que le estoy pidiendo, Dios me oyó, me escucha. Y tenemos que ir a una reflexión. Me voy a salir un poquito, porque la manera de pedir es cuando oramos, ¿estás de acuerdo? Estamos orando a Dios, orando y orando, y iglesias inclusive hacen semanas de oración, 40 días de oración, y todo está bien, no me venga con otras cosas, pero ¿qué dice? Acompáñame ahí a Romanos, abre tu Biblia o digital y vamos a Romanos 8, iglesia. Romanos 8:26. ¿Por qué voy ahí? Qué importante es que tú y yo estemos llenos del Espíritu. Porque lo contrario del Espíritu que dijimos que era, me lleno más de carne, me lleno más del mundo, me lleno más de mi carne. Y a veces reina más mi carne que el Espíritu. Entonces el 26 dice, de igual manera, dice, el Espíritu, iglesia, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿No te pasa que en la noche, ay, qué flojera, ya no quiero orar? No, ay, tengo que orar, ay, mejor mañana. ¿O no tuviste tiempo para orar? Dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en esas tentaciones. ¿Te has preguntado por qué caes en las tentaciones? Porque no, de que estás lleno entonces.
Porque el Espíritu nos va a ayudar en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Y qué dice ahí? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto es impresionante. Ay, es que no sé. O en reuniones de oración a veces, oye, ¿por qué puedo orar por ti? No, pues está bien, todo bien. Digo, qué bueno, ¿no? ¿Sabes por qué orar? Y me puse a hablar un poquito de esa reflexión, por eso no me estoy saliendo. El tema nos está hablando a que seamos llenos del Espíritu y a que pidamos, iglesia, pero somos bien egoístas. Solamente pido por mí, 1, 2, 3 por mí y mi familia. No oramos por el que nos hace mal, no oramos por otras cosas. A veces caemos en un egoísmo de orar por nuestras necesidades nada más. Cuando dice aquí en este versículo que es, no, o sea, hasta cierto punto de la Biblia me dice que soy ignorante para orar, porque no sabemos por qué orar. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. A veces me toca a mí orar y mejor me quedo callado y aplico esto, ¿no? Es que no sé por qué orar, Dios. Y mejor guardo silencio. Iglesia, ahí tenemos que orar por los problemas de otros cristianos. ¿Alguien de aquí tiene algún problema? Todos están chidos, ¿eh? Otros no, yo sí tengo problemas. Todos tenemos un día a día. Claro, a veces tu problema dices, ese problema qué. Pero para mí es un problemón, pero para ti no. Pero hay que empezar a orar, iglesia, por esas personas. Y es una debilidad. Creo que el cristiano, dice la Biblia, no la Biblia, muchas personas que la oración es el oxígeno del cristiano. Ponte a pensar y a reflexionar en la semana cuántas veces te pusiste a orar por otras personas, por otras necesidades. Yo creo que el 90% de nuestras oraciones se trata de nosotros mismos. Señor, ayúdame para pagar la luz, Señor, las colegiaturas, Padre, la gasolina, Señor, este problema, este negocio, este cliente, Señor. ¿Sí o no? Bueno, yo me proyecto. Y Dios hablándome en este Israel, eso es una debilidad tuya, de que no oras por las demás personas, de las necesidades que otros están teniendo. Soy ignorante. Yo me vi que al leer esto, en 1 Juan 5:15, al final me entiendo que soy ignorante. No sabemos qué pedir. Porque dice en el versículo 15 que oremos conforme a qué. ¿Mi voluntad? Entonces, ¿cuál es la voluntad? Cuando pasa algo en nuestras vidas, ay, Señor, ¿por qué a mí? Si yo voy a Calvary, si yo diezmo, y al final, hey, se trata de la voluntad del Padre. ¿Te imaginas Job cómo se debe haber sentido? Ahora, eso es bien importante. El saber contra la ignorancia. Y creo que muchas de las veces, no sé a ti, pero cuando yo empecé a llegar a Cristo y empecé a ir a las reuniones, me querían poner a orar. Y yo, no, es que yo no sé orar. No, yo no. Muchas veces el problema, ¿sabes cuál es? Y en los matrimonios se da mucho. No nos sabemos expresar. No sabemos expresarnos a nuestras esposas, y más los hombres. Los hombres es, sí, no. Y las mujeres sí, no. Las mujeres como que sí te avientan todo el rollo. Y el hombre es, oye, ¿qué opinas? Nos cuesta expresarnos. Y si nos cuesta expresarnos, es una debilidad espiritual. Y si tu debilidad espiritual está débil, créeme que tu fe está igual, débil.
Tienen que ir a la par las dos cosas. Ahora, acompáñenme a Romanos 15. Ya vimos Romanos 8. Ahí mismo en Romanos 15. Romanos 15, versículo 1. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En la parte que te digo que somos muy egoístas. Tenemos que estar orando. Por eso es padre venir a la iglesia y tomar un tiempo allí en el lobby de la iglesia, no sé. Y ¿cómo andas? No, pues es que estaba batallando. No, y esto, órale. Y tú escuchas y dices, ¿en qué puedo orar por ti? Y sé específico cuando alguien te pregunta. Ahora, es importante que estamos hablando de una debilidad espiritual. Entonces, pastor, ¿por qué oro? ¿Por qué estar orando? Y mucho aplicamos aquí en la iglesia y te hemos enseñado a que oremos la palabra. ¿Te acuerdas? Ora la palabra. De lo que estamos leyendo aquí, aprende a orar la palabra. Y luego oras por tus peticiones. Está mal, ahora no te confundas de orar por tus peticiones. Eso no tiene nada que ver. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo es el ayudador del cristiano. Hay muchas promesas para interceder, iglesia, por los demás. El, el- el- el día 1 de enero que venimos, hubo muy poquita gente y decidimos mejor orar y pasar tiempo de adoración y oración. ¿Por qué? Porque necesitábamos orar. Dios nos puso ese día a orar. Dice la palabra que Él es el consolador. Consolador es Paracletos, es el que está a un lado, es el que te ayuda a orar, a pedirle a Dios conforme a su voluntad. Pero si no nos estamos llenando de su palabra, no nos estamos llenando de Él, entonces siempre estamos cansados, nunca tenemos tiempo. Entonces, ¿qué vamos a pedir a Dios conforme a su voluntad? Hay un salmo yo pienso, y la Biblia, lo que leí en el Salmo 66:18, lo puedes apuntar ahí. Pero dice el salmista que él tuvo algo que no nos ayuda a nuestras oraciones, que no sale ni siquiera del techo, es tu pecado. Hay muchos pecados que no hemos confesado a Dios. Y si tú eres una persona, o yo soy una persona que estoy en pecado, tus oraciones Dios no las oye, iglesia. No las oye. ¿Te has preguntado por qué Dios no ha contestado a tu oración? Porque lo primero que Dios nos pide es que confesemos nuestro pecado. Por eso ahí es el Salmo, que él tuvo que hablar de su iniquidad para que Dios lo escuchara. Creo que tenemos aún con pecados sin confesar. No te va a ayudar así Dios. Podemos tener tiempos de debilidad, pero los pecados, ¿qué? O sea, cuando estemos en un problema así difícil, Dios, es que mira, ayúdame, que te clamo. Pues primero ponte. Ahora, Dios sabe tus pecados, ¿no? Es Dios. Él estuvo ahí cuando te empuercaste, cuando me empuerqué yo. Ahí está Dios. Pero Dios dice que tenemos que confesar nuestro pecado. Y Él nos perdona nuestro pecado. Y el pecado es una de las barreras para la oración eficaz. Gracias, iglesia. El pecado nos
nos hace esa barrera. En primera de Pedro 3 habla de estos pecados. Fíjate, vamos a primera de Pedro, este está interesante. ¿Dónde está primera de Pedro? A un lado de primera de Juan. Primera de Pedro, capítulo 3. ¿Sí recuerdas esa porción? ¿Cuántos casados hay aquí? Hay como unos 3, 4. Bueno, mira, primera de Pedro dice: asimismo, vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, mujeres, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea... Y Dios empieza a dar muchas explicaciones. Todo esto que explica aquí Pedro, pero en el versículo 7 dice: vosotros maridos igualmente, sujétense a sus esposas. También ustedes maridos. Pero dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como ¿qué? Como vaso más frágil y como herederas de la gracia de la vida. Pero fíjate por qué dije eso. ¿Cómo termina? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Te das cuenta cómo tu pecado, cómo tratar mal a tu esposa, cómo hacer las cosas mal, tus oraciones tienen estorbo? Muy interesante. Entonces, pastor, ¿cómo le hago? Pues ponte a veces, y nos decías eso en un día, ¿no? Es que no tienes que ponerte acuerdo. Sí, no tiene caso, porque Dios sabe, porque seguimos pecando, pero es como si Dios dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, ¿qué dice? Él es fiel y justo. Hay que confesar. Confesar es alinearme con Dios, pensar lo mismo con Dios. Ya pensando lo mismo, entonces la oración, una definición de oración, ¿recuerdas? ¿Qué es oración? Es alinearme a la voluntad de Dios. ¿Qué quieres, Dios? ¿Qué quieres que yo haga en estas circunstancias? ¿Para qué me pusiste este problema? ¿Cómo te reflejo en mi problema? Entonces, ¿por qué cosas debo orar? Yo te recomiendo que tengas una lista de oración. ¿Alguien tiene una lista de oración aquí? Vuelvo a lo mismo. Si no tenemos lista de oración, es porque muchas veces nomás estamos orando por nuestras propias broncas. Ponemos nuestros deseos en vez de nuestras necesidades. Porque dice, ¿por qué orar por las necesidades? Fíjate, Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta. Dios va a suplir todo lo que tú necesitas, conforme a la forma, conforme a sus riquezas. ¿En qué iglesia? En Cristo Jesús. ¡Qué chido! Cuidado con nuestras oraciones egoístas, Calvarí. ¿Te acuerdas de la madre de Jacobo y Juan? ¿Qué le pidió a Jesús? Oh, Jesús, que mis hijos estén al lado tuyo. Esa es una petición egoísta. Y de volada brincaron los discípulos. ¿Qué onda? ¿Y nosotros dónde vamos a estar? Hay que saber orar. ¿Y cómo? Te voy a recomendar una. Solamente te voy a recomendar yo una. ¿Cómo orar? Acompáñame a 2 de Tesalonicenses. Hay muchas formas de orar. Pero vamos a 2 de Tesalonicenses. Aquí está. Ya la tenía lista. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Fíjate. Dios está hablando a Calvary, a esta iglesia. Esfuércense, sean hombres, llénense de su Espíritu Santo,
Oren. ¿Y por qué orar por esta iglesia? Fíjate por qué orar por esta iglesia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, está Pablo hablándole, orad por nosotros. Pero ¿para qué ora Pablo? Dice, ora para ti, Pablo, pero para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. La palabra de Dios corra por tu vida y sea vivida. Glorificar es reflejar. Que la palabra de Dios se refleje en tu vida. Y créeme que si la palabra de Dios se refleja en tu vida y la reflejas a tus hijos, a tu esposo, a tus vecinos, Dios hace cosas increíbles. La prosperidad, hay muchas iglesias de prosperidad, ¿sí o no? Bueno, esta es una iglesia sí, déjenme les digo, que esta es una iglesia de prosperidad, pero de la palabra. Aquí vas a encontrar la palabra. Pero mi anhelo de todos los que estamos aquí sentados es que la palabra sea próspera en tu vida. ¿Cuál es tu petición de oración? Seamos más específicos al orar. Dios sabe, Dios lo entiende, pero somos sus hermanos y digamos, ore por mí específicamente por algo. Que la palabra de Dios es mi anhelo. Así seamos 2 personas, 5 personas, 1000 personas, pero que la palabra de Dios sea glorificada en tu vida. Que haga efecto en tu vida, que haga una transformación en tu vida. Ese es mi anhelo, porque he ido a predicar a iglesias de 100, de 200 personas, no me ha tocado de 1000, pero así grandes, pero no, la palabra no corre, iglesia. No corre la palabra. No se ven vidas transformadas. Haga efecto y de transformación y lo reflejemos. Pablo pidió esta oración. Aprende de esto. ¿No sabes por qué orar? Aquí está, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Y yo te quiero aprovechar que estamos en la oración y todo eso. Yo te quiero pedir algo, y aquí lo escribí. Y le puse, oren por mí, porfas. Yo necesito que tú ores por mí. Soy frágil como tú. No por estar aquí arriba, yo soy más santo y yo necesito que ores por mí. Le puse, soy un frágil instrumento de Dios. Soy un ser humano y soy frágil y necesito de tus oraciones, las oraciones del pueblo de Dios, más que cualquier otra cosa. Yo no necesito nada de ti más que ores. Aunque nunca me mandes ni un WhatsApp, ni me escribas, pero ora por mí. Y la petición es que la palabra de Dios que yo predico y enseño llegue a los corazones de las personas. O sea, ahorita que estás sentado, ora porque esta palabra en Facebook, en donde sea, transforme vidas. Sigue La Laguna siendo el estado con más suicidios. 14 años, 15 años. Yo tengo una hija de 16. Digo, ¿cómo se pueden suicidar? Se están suicidando. Y nadie hace nada. Nadie dice nada. Esa es mi oración. Que llegue a los corazones de las personas. Para que la palabra de Dios, ahorita que estamos estudiando su palabra fluya y sea glorificado.
¿Sí está claro? Ayúdame a orar por eso. Yo nunca he sido un pastor de multitud, no me interesa si son multitudes, pero que tu vida, yo quiero ver que tu vida sea transformada, que los jóvenes sean transformados. Cuando te sientes perdido y no sabes por qué orar, guarda silencio. Oremos por el progreso del evangelio. Vamos a tener un mini concierto el sábado 28. Participa, ven. Da un agua, da un pan. Háblales de Cristo o dales algo. Ayúdame a orar por el progreso del evangelio. Yo, ¿sabes de qué dependo de ti? De tus oraciones. Yo dependo de tus oraciones. Me interesa que Dios obre en los corazones por medio de las palabras que se predican. Y eso te lo comparto para que sepas por qué orar. Seamos una iglesia llena del Espíritu y una iglesia que ore. Cuando vas manejando, cuando vas a tu chamba, en todo. El versículo que más me excede de memoria, ¿cuál es? Orar sin cesar. Ahí está un versículo. Orar sin cesar. Pero ¿qué primero? Primero tomamos acción y luego ya oramos. No, primero oremos. Regresemos a 1 Juan, continuemos ahí. Por eso dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice el 16, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Pero nos dice ahí en el 16, hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. ¿Cuál es ese pecado de muerte? Dios nos enseña aquí que Dios nos va a perdonar cualquier injusticia que hagamos. Pero hay uno que es de muerte y ese no se perdona. ¿Cuál es, iglesia? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? El no creer en Jesús. Dice Juan, el famoso Juan 3:16, pero cuando termina 16, en el 17 dice que yo no vengo a condenarnos. Jesús, yo no vengo a condenarnos. Dios nos da este libre albedrío, ¿recuerdas? Y Dios siempre es muy respetuoso de ese libre albedrío. Él lo permitió. Y dice, el que no quiera creer, él mismo se condena. Y ese es el pecado de muerte que está enseñando aquí la Biblia. El no creer en el Hijo de Dios, de no creer que Jesús es Dios. Ese es el gran pecado de la gente. De muerte, perdón. Y dice el 17, toda injusticia es pecado. Pecado, errar en el blanco, la definición, errar en el blanco, definición de pecado es el propósito por el cual Dios te creó, tú te fuiste por otro lugar. No hay pecado que no sea de muerte. Y dice el 18, si tú te pones a leer otra vez estos versículos en casa, subraya, sabemos, confianza, sabemos. Porque Juan, ya después de 4 capítulos que hemos estado estudiando, ya tienes que saber, el primero de Juan es el libro para el cristiano. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Jóvenes, una cosa es que tú peques y otra cosa es que practiques ese mismo pecado.
¿qué está pasando? El Espíritu Santo nos dice, hey, estás mal. Fíjate, y subraya esta palabra porque dice, lo vuelvo a leer el 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Si tú has nacido de Dios, no debes practicar el mismo pecado siempre. Pero dice ahí, pues aquel, fíjate cómo viene la palabra con mayúscula. Aquí se está refiriendo a Cristo. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios, me encanta esta frase, lo guarda y el maligno no le toca. ¿No has visto en Facebook, bueno, en internet, en iglesias o mujeres poseídas y que están poseídas y que llega el pastor? A ver, si tú estás en Cristo y el Espíritu de Dios está en ti, no puede haber otro espíritu. Así veas 20,000 películas de miedo. No, si tú tienes el Espíritu de Dios. No puede, y él dice, es una promesa, el maligno no le toca. Y aparte, te guarda. Hace como unos meses me invitaban a predicar a Calvary Chapel Jerez y varias personas, amigos, bueno, no son cristianos, me decían, no, Israel, está bien gacho para allá, no, ni vayas. O sea, no te vayas en tu coche, en tu camioneta parece que es de narco. Y yo, parece familiar. Pero ya Dios me había puesto en el corazón del pastor ir. Y me acordé de esta palabra, bueno, Dios me va a guardar. Oh, llévate a Jaime, llévense la R15 que tengo y chaleco. A ver, ¿para qué? O sea, ¿por qué? Si Dios me guarda y el maligno no me toca. ¿Sabías eso? Así es la voluntad de Dios. 19, ya con esto vamos a terminar. Otra vez la palabra clave, ¿cuál es? Sabemos. ¿Qué tanto sabes de Dios? Ahí está, ya sabes hoy muchas cosas. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Este no es nuestro mundo. Es que queremos un México en paz. Ni la nación más importante, Estados Unidos, que tiene los villanos, los billetes, la tecnología. Este mundo está bajo el maligno. Por eso ya me cansé. ¿Tú prendes tu radio? ¿Sí o no? Toda la mañana 20,000 noticieros. Ay, ya mejor no. Prefiero escuchar reggaetón que noticias. Porque estás cambiando de estación, y la única que encuentras libre es la de reggaetón. Dices tú, pues bueno, menos peor. De veras, iglesia. Esa música es del diablo. Este mundo es del maligno. ¿Sabías? Por eso dice, sabemos que somos de Dios. Ya, tenemos naturaleza, ciudadanía en los cielos. ¿Recuerdas el ejemplo que te puse del pasaporte? Ya tienes tu pasaporte celestial. Dice, otra vez 20, ¿cuál es la palabra que dice ahí? Pero sabemos. Wow. Ya, o sea, Dios así como que, ¿aprendes hoy o no aprendes? O aprendes porque aprendes, perdón. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado, ¿qué? Entendimiento para conocer. Cuando tú lees la Biblia y dices, es que pastor, leo la Biblia y no la entiendo y mejor me duermo. No, pues estás acostado leyendo, pues claro. Pero aquí dice muy claro que cuando tenemos el Espíritu, qué importante es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que Él nos da entendimiento para conocer al que es verdadero. Y Juan dice, y estamos en el verdadero. ¿Tú estás en el verdadero? ¿O estás en la competencia con los mormones?
O con los testigos. ¿Con quién estás tú? O sea, de veras. O puedes decir, no, Jesús buen maestro. No, sí se la rifó, pero no. Estamos en el verdadero. Cristo vive. No está muerto. Y Cristo viene pronto. ¿Sabías eso? Entonces, ¿por qué estamos todos frikis? Al que es verdadero y estamos en el verdadero. Y me encanta, en su Hijo Jesucristo. No en otro lado, ¿eh? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Y si tienes a Jesucristo, iglesia, ¿qué tienes? La vida eterna. Me encanta. ¿Entendiste algo hoy? No fue por mí, ¿eh? Fue el Espíritu de Dios que te está hablando, redarguyendo, exhortando, invitando a que ya no vivas esa vida que llevabas ayer, no hace 2 horas, sino que ahora camines llena del Espíritu y camines en el Espíritu. A veces digo, ay, brother, estás hasta flotando. ¿Qué onda contigo? Te invito a eso. Antes yo llegaba y predicaba y hasta me sentía muy así cuando... Por eso dije esa expresión ahorita, la de puras piedras. Y sí, pero ahora no, ahora Dios nos está invitando a que, hey, ¿sabes? Ora por esto. ¿Sabes? Dios quiere transformarte. ¿Sabes? Dios quiere que tú lo reflejes a Él. Hoy va a ser una iglesia Calvary este año llena de su Espíritu. Y ese es mi anhelo de cada uno. Pero ojo, que tus oraciones no tengan estorbo. ¿Quién es el que no quiere que aprendas la palabra? Satanás. Y por eso hay distracciones, ¿ya no? O estás queriendo estudiar la Biblia en tu casa y nunca pasa de que pasa algo ahí. Satanás, lo que en Génesis, cuando Eva estaba en el huerto y le dice Dios, de este árbol no, Génesis 3, no, de este árbol no comas. ¿Qué dijo Satanás? No es cierto, si puedes comer. Él es mentiroso. Y quiere distraerte. Y hoy nos distraen con TikTok, con Facebook, con noticias, no sé cuál sea tu distracción, que por X o Y ya no estudiaste la palabra, ya no oraste la palabra y ya te quedaste dormido. Ya se te acabó el día. Hoy el día se nos acaba así, ¿sí o no? Escuela, trabajo, y luego el trabajo de los niños, que el tenis, que el fútbol, que la danza, y que la cena, y que la lavadera, y ¡pum! ¿Sí o no? ¿Y lo eterno? ¿Para cuándo? Chécate eso. Y esa es mi petición. Y oremos como unos por otros. Y que Dios se glorifique en tu vida. Estamos terminando el libro de el capítulo, el libro de Primera de Juan. ¿Qué crees que sigue? Segunda de Juan. Ya tienes que leer en la semana. Y a veces le digo a mi esposa, ¿leíste? Oh, sí. No es cierto, no leyó. Digo, amor, si estás tú así, ¿cómo estarán los demás de la iglesia? Hermanos, no perdamos el tiempo en otras cosas más que en lo eterno. Claro, hay que trabajar, hay que ser diligentes, pero que nuestra prioridad sea Dios. Y eso lo podamos transmitir a nuestros hijos y a otras personas que tienen vida, pero la vida está en el Hijo, no en ti.